Buenos días, señor Helblum, buenos días a la mesa. Buenos días. Contame, Tomás, a ver, digo, vos estás en el Puñiz, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Vos estás en en el el Puñiz. Hospital Muñiz, exactamente. Sos el jefe de infectología del Muñiz. Yo lo que... No, jefe de una parte, somos gran parte infectólogos. Este es un hospital monovalente de enfermedades infecciosas, por lo cual acá es el lugar que máxima concentración de infectólogos. Yo estoy a cargo de medicina tropical y medicina del viajero. O sea que vos sabés de dengue también. Ah, sí, claro, es un tema... Dengue, Zika y chikungunya. Bueno, pero ahora hablemos de... ¿Estos números te asustan a vos, los que están en estos momentos? Ayer hubo 280, no, 300 y pico de casos. Digo, cuanto más test hay, más gente aparece, ¿no? Sí, no, esto tiene que ver fuertemente con el impacto de lo que hace a la Villa 31 y secundariamente a la 11114 y la salida a la búsqueda de casos sospechosos de manera activa por parte del operativo conjunto llamado Detectar entre Ministerio de Salud de Nación y de Cava. Sí. A partir de los primeros casos que se dieron hace unos 10, 15 días y comenzó a trabajarse, eso fue generando desde la semana pasada, puntualmente el día jueves, comenzó a haber una detección importante. Sabíamos que si estaba esa detección iba a haber seguro mucha más gente que en el correr de los días por el contagio, recordando que 6 días es el promedio del periodo de incubación, sí. Se acepta hasta 14, pero 6 es el promedio de aparición de los casos. Sí. Íbamos a seguir, ocurrió, fueron aumentando las detecciones, pero esto no es extrapolable al resto del país, ni siquiera, por suerte, en este momento, al Gran Buenos Aires. Sí, me dijo ayer justamente Sue, tu colega, que los datos de la Argentina son muy buenos, que la ciudad de Buenos Aires con urbanos, el AMBA, son inquietantes, pero que el país está bien, está muy bien. Y de todas maneras con esta diferencia, que por ahora, y ojalá, vuelvo a insistir, continúe, a la cantidad de población que hay en Cava versus Gran Buenos Aires, Cava tiene como 3-4 veces más por día que lo que tiene Gran Buenos Aires, recordando que la desproporción de población. Ahora, evidentemente esto era parte de lo posible en ciudades llamadas Villas Miserias, donde viven 40-45 mil personas en un espacio muy reducido. Y sí, donde hay hacinamiento también y pobreza y todo eso que se junta. Ahora, doctor, te pregunto, digo, para entender, para que la gente entienda, 336 casos se reportan en un día. Eso no quiere decir que haya 336 internados. Digo, de esos tenemos 80%, o sea, 200 que a lo mejor están en su casa o están en un hospital tranquilo o en un centro de aislamiento, pero digo, no están muriéndose. No, totalmente, y por suerte es así. De hecho, también se da el fenómeno que en las villas la edad promedio de las personas, la pirámide poblacional, es una pirámide de base muy ancha donde hay mucha gente joven, por lo cual incluso en ese 80% que usted bien menciona, que son los casos que llamamos leves, son básicamente leves y moderados, eso sería la denominación clínica, que habitualmente no necesitan internación, entonces por definición son en personas jóvenes. No, yo te pregunto esto, perdón, te pregunto esto. Más de 80 en este caso. Te pregunto esto, Doc, porque la gente, viste, cuando ve el número 336 está pensando que hay 336 que ese día se internaron. Por eso es importante que me digas qué proporción va a una internación de riesgo. Mínima de esa. Como justamente ocurre en mucha población joven, la cantidad de internados ni siquiera sería ese 20% que fue el promedio que comenzamos a aprender con China, Italia, España. Es menor a ese 20%. Lo que ocurre es que por ahora la decisión de gobierno de ciudad ha sido retirar a todos los pacientes positivos de su vivienda para disminuir la posibilidad de más contagios, seguir haciendo la vigilancia de los contactos y a los positivos retirarlos. Muchos están en hospitales todavía, muchos están en hoteles. Y ya habrán visto ustedes que a raíz de esta explosión, entre comillas, de la 31, cuando se iba a empezar a trabajar en la 11114, se habló del Club San Lorenzo, que está ahí justo al lado de... Totalmente, sí, me acuerdo. 11114, la Perito. Y ya trabajó Flores. Exacto, para poder poner ahí a los pacientes leves que no necesitan internación hospitalaria. Así que hay una etapa de transición, pero hay dos posibilidades, que sigan abriéndose otros lugares para receptar a los pacientes leves que no necesitan
estar en un hospital, liberar las camas de hospitales, que hoy están con muchos pacientes leves, en 4 o 5 hospitales, Rivadavia, Fernández, Piñeiro, Muniz, etcétera. Y si no, por ahí en algún momento, y dependiendo del número, habrá que dejar a los leves, modelo europeo. En el modelo europeo, sí, dada la brutalidad de la explosión de la enfermedad, requiriendo camas por graves, los leves se quedaban en sus casas. Ahí está, mientras vos hablás, doctor, te aviso que estamos viendo en pantalla una desinfección en la 1-11-14, que están desinfectando, no sé si con el amonio cuaternario que dicen o con qué, pero estaban desinfectando, digo, eso es importante, ¿no? Bueno, sabemos que este coronavirus tiene mucho que ver con la transmisión por tocar superficies contaminadas, que de acuerdo al material puede durar de pocas horas a 2 o 3 días. Sí. Por ejemplo, en el acero inoxidable dura más de 48 horas y que las condiciones de frío y sequedad favorecen la presencia del virus versus humedad y mucho calor, ¿no? Son dos variables que cambian. No, pero entonces, es importante, todo lo que sea superficie es importante. Es importante que aclares eso porque la gente ve 336 casos y está pensando, bueno, se satura el sistema hospitalario, no vamos a morir todos. No es así, digamos, es un número que el 80% va a requerir mínima atención o quizá nada, y el resto sí requiere atención. Exactamente. Para entenderlo, y de los que entraron a terapia intensiva, de hecho, la ocupación de camas de terapia intensiva, por suerte, es muy baja hasta el momento y ojalá que se mantengan esos niveles. Está bien. Ahora, digo, en tu hospital y vos en tu especialidad de enfermedades tropicales, ¿está habiendo mucho dengue realmente? ¿Tenés tantos casos? Sí, tuvimos mucho dengue, nos quedan las últimas 2/3 semanas, porque la actividad de Aedes aegypti entre la última de mayo y 1 de junio en el área del AMBA termina la actividad biológicamente. Es cuando cesa la reproducción de la Aedes aegypti, entonces no hay nuevos mosquitos adultos, y entonces termina de haber casos. Esto es, hemos pasado la segunda epidemia, yo creo que sí o sí va a quedar como la segunda epidemia en número después de la del año 2016, segunda esta y la tercera será la del 2009. Estamos con más de 50.000 casos notificados, de los cuales están confirmados casi 30.000. 50.000 casos de dengue. En Argentina. En Argentina notificados, de los cuales se confirmaron casi 30.000, 27.000, 28.000, pero las notificaciones, aunque no las terminemos después de poder diagnosticar como dengue, pero tenían cuadro clínico compatible con dengue, teniendo ese número de positivos, prácticamente uno puede hacer una inferencia que gran parte de los que yo no le pude hacer específicamente el diagnóstico también son cuadros de dengue, por lo cual hemos tenido una epidemia muy importante. Pero doctor, ¿se sabe cuántas personas murieron por dengue? Lo que tiene el registro nacional es probabilísticamente 22 personas que se asociaron con tiene menos mortalidad. Tiene menos mortalidad que el virus. No, ni hablar. El dengue es una patología que irrumpe mucho sobre los sistemas de salud en las epidemias, pero el número anual de muertos en el mundo de dengue, digo número anual, estoy hablando de todos los países, no supera los 20.000 casos de muertos en el año por dengue. O sea, usted lo compara con malaria, paludismo, malaria, paludismo matan 500.000. Qué bárbaro, sí, malaria. Ahora, qué bárbaro, digo, porque el dengue uno creía que es argentino, el dengue es universal, digamos, hay dengue en todos lados. 2/3 de la población está bajo riesgo de dengue en el mundo. Claro, áreas tropicales y subtropicales, llegando hasta lugares muy templados. Fíjense que ha habido casos autóctonos en Mónaco, en Florida, en Estados Unidos, o hemos tenido Aedes aegypti en Bahía Blanca. Doc, hay una cosa muy importante que ayer me dijo un colega tuyo y que me importa subrayar, es que ha crecido mucho casos de tuberculosis, nunca ha bajado el HIV y hay muchos casos de sífilis que ustedes están recibiendo en el hospital Muñiz, que es el referente de todo lo que es infectología en la Argentina. ¿Esto es correcto? Sí. Los casos de HIV han quedado en un promedio, sí, lamentablemente seguimos teniendo nuevos casos todos los años de pacientes que adquieren HIV, cuando una parte de ellos serían totalmente prevenibles por una cuestión muy clara, que sería
el uso de preservativo de manera adecuada, ¿no? Sí. Cuando se tienen relaciones sexuales con pareja desconocida, etcétera, bueno, todo lo que hemos dicho desde hace 30 y pico de años, Sí. eso sigue vigente, hay que utilizar preservativos sin dudas, hay una discusión sobre algunas cuestiones, que si tomo medicación preventiva antes de una relación, bueno, todo eso es, por ahora, Verso. algo que existe, pero el preservativo sigue siendo un mensaje que hay que dar, porque aparte previene de otras enfermedades transmitidas sexualmente, y Pero me inclusive, dijeron que, por ejemplo, el sexo oral también puede transmitir. Sí. bueno, con una persona positiva que Sí. no esté en tratamiento, porque si la persona es positiva y está en tratamiento, se considera que no, y el tratamiento es eficaz, se considera que no contagia. Pero si esa persona ignora que es positiva y no está en tratamiento, puede tener, por los fluidos genitales, puede tener excreción de virus. Ahora, con respecto a tuberculosis, hemos visto tuberculosis, uno sigue viendo fuertemente asociada con el modelo, digamos, de coinfección con el HIV, y también en mucha población que, digamos, está caracterizada por vivir en hacinamiento y con pobreza, con desnutrición proteico-calórica, con trabajo a destajo, como ocurrió muchas veces en los talleres clandestinos de Capital y del Gran Buenos Aires y otros lugares del país. Entonces, tuberculosis sigue siendo una patología que, si bien tiene un tratamiento eficaz, también han surgido en los últimos 20 y pico de años patógenos de la tuberculosis resistentes a los esquemas convencionales, que llevan a tener que usar un armamento brutal de 6, 7 drogas para poder controlar ciertas cepas de tuberculosis. Y lo último que me preguntaba era sobre sífilis. Yo creo que eso es lo que más ha crecido en el mundo en los últimos 5 años, asociado con transmisión por vía sexual, básicamente. La sífilis hoy es una enfermedad emergente en el mundo, reemergente sería más que emergente. Y tiene que ver con la promiscuidad, supongo, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Se analizan muchas cosas, pero hay una cierta cuestión de aceptar todos que la mejoría que hubo en lo que pasa con hoy la cronicidad de la infección por HIV llevó a volver a lo que sería la despreocupación con respecto a las relaciones sexuales sin uso de preservativo. Entonces, promiscuidad con aquello que, como decía Paco Maglio, un gran maestro nuestro, la promiscuidad, ¿cuál es el valor exacto? La OMS tiene un valor de lo que podría ser promiscuo, ¿no? ¿Cuántas relaciones sexuales por año, etcétera? Claro, la definición de promiscuidad tiene diferentes acepciones, pero lo concreto es que la multiplicidad de parejas, sin uso de preservativo, parejas desconocidas, etcétera, va fomentando, por supuesto, las cadenas de transmisión. Entonces siempre alentamos que en todo esto, cualquier situación que me saque del estado de salud implica hacer consulta. Y por otro, si hay situaciones en las cuales yo considero que tuve riesgo, lo ideal es pedirle al médico: mire, yo quisiera saber, porque tuve riesgo, quisiera saber si puedo tener sífilis, si puedo tener HIV, o sea, ser una cosa proactiva de parte del sistema de salud y de parte de la comunidad, sobre tener en cuenta que estas enfermedades pueden estar muchos años silenciosas, pero estar provocando daño. Te hago una última pregunta, doctor, a ver, para poderlo entender. Porque la gente sigue con el fantasma de contagio, con el coronavirus, ¿viste? Y todo eso. Y entonces se resisten a ir a un hospital por miedo a que, por la misma puerta donde entra él con una consulta, o por sífilis, o porque sospecha que tiene tuberculosis, o por lo que fuera, por dengue, tiene miedo que junto a él una persona con coronavirus y se contagie. ¿Podés explicarme que el hospital de mayor referencia a la Argentina, que es el Muñiz, que digo, para que toda la gente esté tranquila, son circuitos diferentes? Por un lado entra la enfermedad del COVID y por el otro lado entran los pacientes con cualquier otra cosa. Sí, la ciudad ha montado, y en este caso el hospital es uno de los que tenemos, un sector especial que está en realidad en la parte de atrás del hospital, entrando por la avenida Mancio Alcorta, en la avenida donde está después más adelante la cancha de los Quemeros de Huracán. Y entonces por ahí está lo que se llama una unidad de febriles. El UFU, el famoso UFU. Exactamente, los UFU que están ahí atrás y tienen todo para realizar primero hay un interrogatorio sobre 3 preguntas básicas para saber si aplica como caso sospechoso. Si aplica, entra a un consultorio,
ahí están los médicos y enfermeros, hacen, digamos, la historia clínica, etcétera, se hace la toma de muestra y después hay un lugar para la espera de resultados, que son una suerte de pequeñas habitaciones, y según la cantidad de pacientes se utilizan por ahora algunas salas del hospital, en nuestro modelo, para la espera de los resultados. Si alguien viene por la puerta principal del hospital, la clásica sobre la plaza, sobre el Parque Ameguino, en la calle Uspallata, ahí el personal de seguridad recibe a cualquier persona que ingresa y la pregunta fundamental es si tiene fiebre o no tiene fiebre. Si tiene fiebre tiene un carril, si no tiene fiebre tiene otro carril. Justamente para diferenciar. Para que se entienda claramente. Doctor, te mando un abrazo, gracias. Aprovecho para cerrar lo que usted dijo, entonces. Las personas que tengan un quiebre de su estado de salud tienen que acudir a su médico o a la guardia o llamar por teléfono a su médico de cabecera, pediatra, clínico, cardiólogo, que fuera. Lo que no podemos es no asistir la patología emergente de otro tipo. Tiene usted razón. No, pero lo bueno es eso de ratificar lo del UFU, ¿viste? Las unidades febriles, para que sepa la gente que no tiene ni siquiera que entrar al hospital. Digo, va por un circuito totalmente diferente. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Gracias por atendernos. Un gusto. Que estén muy bien. Igualmente. Ahí está entonces el doctor Tomás Orduna, uno de los referentes del Hospital Muñiz, que es el